Al suare muevo, delante lo pondrí, suegra y cuñada, no tengáis que decir que vuestra novia mucho lo velo al candil y el nuestro novio se lo... Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una visita muy especial, alguien muy querido en la radio y especialmente por mí porque también es musicóloga, ella mucho más que yo, y que viene a presentarnos uno de sus últimos libros, creo que es el último. Estamos hablando de Susana o Shoshana Bai-Shahak, una musicóloga, etnomusicóloga argentino-israelí, que ha trabajado también mucho en España porque ha estudiado mucho las tradiciones sonoras de los judíos españoles, y presenta este nuevo libro que se llama Antología Sonora de Romances Judíos Españoles en el norte de Marruecos, que ha escrito junto con José Manuel Fraile Gil, con quien también compartías grupo musical Arboleras, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, José Manuel es un gran admirador de la tradición sefardí y enamorado. Y puedo contar una anécdota, si claro. Luego no te gusta la quitas. Como yo lo conocí a través de la gente del CECI, que me dijo, tienes que conocer, después la conocí y poco a poco nos hicimos amigos. Y cuando él estaba muy como de cama, porque hoy día es ciego, pero en aquella época estaban haciendo operaciones a ver si le podían salvar algo. Y tenía que estar mucho tiempo boca abajo. Y en aquella época yo estaba mucho con la tradición de Marruecos justamente, y le mandaba lo que yo grababa en las cassettes, le hacía una copia de cassette, se la mandaba y él está todo el tiempo escuchando y se aprendió todo. Hasta tal punto que luego tuvimos una cosa curiosa para ver cómo se difunde rápido la música cuando es buena y cuando se canta con amor, que es como la canta él. Él estaba haciendo unas encuestas en Zamora. Y yo estaba en Madrid, digo, bueno, me voy a acoplar, pero estaba haciendo otras cosas. Voy a llegar en tren, me van a venir a esperar a la estación en Zamora. Salgo con el tren, un desperfecto. El tren se detiene hasta que ponen, hasta que sacan. Llegué como 2-3 horas de atraso. Te voy a decir que no sé cuándo fue eso, porque hoy en día la situación es la misma con los trenes. No me digas, sí. No me digas. Bueno, eso es una anécdota. Vamos a ver, le voy a probar. Llego allí y estoy pensando, son ya las 2:30 de la noche. ¿Quién me va a esperar? El que me va a esperar, nadie me conoce allí. El único que me conoce es ciego. Así que probabilidades. Bueno, no importa, voy a llegar a Zamora, me voy a sentar, voy a esperar el primer tren de vuelta a Madrid y voy a volver. Llego allí, bajo en la estación y de la otra punta de la estación viene arrelumbre, arrelumbre. Todos cantando las canciones de Marruecos, todos sus amigos que estaban ahí alcanzaron a aprenderlo. Pues venían cantando esto por el andén. Digo, bueno, así me reencontraron. O sea, reencontrarse con las raíces. Las raíces. Pero en tu caso, también hay que decir de que son raíces que tú adoptaste, porque tú no eres sefardí de origen. No, y en mi casa se hablaba ruso, mi primer lengua es ruso, que a veces me sirvió con los sefardí. ¿Sabes? Yo estaba grabando una señora divina en Yafo y ella me está contando de las bodas y me dice, me cuenta en qué día, pichitea esto. Pues pichitea, eso no es ladino, ¿qué es? Y me acordé, ella quería que yo lo imprima, que lo grabe en ruso, imprimir es pichach. Ajá. Y ella posiblemente también en el búlgaro era eso, y como es casi la ley en el judeo español, tomas la palabra de otro idioma, pero maleas. La conjugas conjugas, ¿de acuerdo? En español. En español, así que ves que a veces me sirvió el ruso. Sí. Pero andaba una leyenda ahí por mi casa, que mi abuela, con quien yo me crié, su abuela había venido de Edirne a Odessa.
Ajá. Y en el Dirne, efectivamente, era de una familia sefardí, y busqué más o menos, encontramos las... Pero nunca es una raíz que se perdió. Vino la abuela, se casó y desde entonces... Claro, porque hay una zona de límite entre el mundo ashkenazí y el sefardí, que es ahí el norte de Bulgaria, Rumanía, Claro. que de un lado y del otro... Bueno, Sí. Tú que eres de Argentina, de Buenos Aires también, como Sí. yo, sabes que había barrios en los que había judíos sefardíes, judíos ashkenazíes y no se mezclaban al principio. No se mezclaban. Escribió esta Graciela, ¿no? Graciela de Buenos Aires. No sé cuál. Sí, sabes. Ya me va a volver. Que tiene programas, hacía antes, paralelo a la que hacía Liliana. Graciela te va de arriba. Eso. Uh-huh. Ella escribió un artículo, un libro muy bonito sobre los sefardíes en Villa Crespo. Sí. Sabiendo paso por paso los negocios, las personas. Fantástico. Y yo que estaba no lejos de allí, nunca los vi. No, yo también no vivía en Villa Crespo, pero sí que iba mucho porque ahí estaba el movimiento sionista y todo eso. Claro. Y había sinagogas, pero no sabía, incluso cuando me decía Graciela y otros, en la calle de la sinagoga sefardí en Camargo, pero digo, pero eso está... Camargo. Si enfrente está el Sholem Aleichem, en la escuela judía, una de las más importantes de Yiddish, y no había contacto al principio. Nada, y la calle la conocemos. Exacto. Es decir, no es que era otro barrio, era ahí, delante de nosotros. Bueno, pero también con el tiempo yo aprendí que, por ejemplo, los judíos que venían de Siria, para uno dice judíos de Siria, no, hay Damasco y hay Halep, que es Alepo. Y los de Alepo no se juntaban con los de Damasco. Bueno, que ahí eran categorías muy, muy altas los de Siria, realmente, sí. Sí. Yo los conocí, los sefardíes, solamente en la Tnua, que estaba en Jaluz de Jezakna, que era un grupo de sefardíes dentro de la Tnua, Abonim, se llamaba Ijuda, no era Jaluzzi. Sí. Y ellos cada vez que cantaban Abraham Avino, pero no nos mezclábamos, eso es cierto. Claro. Pero aquí en España resulta que todo es muy distinto, ¿no? Sí. Y incluso en Argentina, porque de pronto, como decía Gerchunov, los gauchos que venían de hablar yiddish hablaban en español y entonces decía, somos los nuevos sefardíes porque hablamos en español ahora. Pues sí. Y la comunidad sefardí en Buenos Aires es la primera reconocida. Yo estuve ahí en el 91 y ellos celebraban 100 años, 200 años, no sé cuántos, 100 años de la comunidad sefardí en Buenos Aires. Uh-huh. Y era la comunidad de Tetuanim, de Tetuán y de esto. Uh-huh. Bueno, y aquí hablando de Tetuán, pues en Tetuán es esa zona del norte de Marruecos. Y cuando dicen norte de Marruecos, ¿es solamente de Marruecos o también sur de España? Porque digo, Ceuta y Melilla están ahí pegando, ¿no? Sí, pero eso es otra tradición. Pero no, en la misma tradición, porque muchos, por ejemplo, una magnífica informante aquí de Madrid, Benaim, Clarita Benaim, ella se considera tetuán porque se casó nació en Melilla, se casó con un tetuán y fue a Tetuán, y después a Madrid, así que había mucha movilidad, yo creo que entre Tetuán y Melilla. Claro, y aparte, desde hace 150 años había ya judíos viviendo en Melilla y en Ceuta y hablaban ya el español que en el norte de Marruecos empezó también en esa época, cuando el general O'Donnell estuvo ahí en el norte de África y los judíos pues empezaron a recuperar más ese español que se habían llevado de la península, ¿no? Claro, pues, vamos a decir, para alegría en cuanto a su aproximación a España, pero con tristeza en cuanto a la pérdida de su lengua, que es la jaquetía. Uh-huh. Y hoy día hay pocos hablantes fluidos de jaquetía. Sí. Se quedó la jaquetía mucho en saludar, en bendecir, en enojar, es decir... En bendecir y en maldecir también. En maldecir, exacto, sí. Y también en muchas
nombres de comidas, eso quedó, pero como fluyente, como una lengua así viva. Claro, es que es difícil competir con el español. Claro, y el español era también la lengua del dominio, del Estado, de la potencia, ¿sabes? Y en todo caso, si aprendían otro idioma, era el francés de la Alliance que tenían allí. Pero vamos a volver al libro. Bueno. Cuéntame por qué y qué es este libro. Mira, este libro tiene la gran ventaja esa de que de cada romance aparece aquí el texto, una explicación, un comentario sobre el origen del tema y dónde apareció el tema en la literatura española no judía. Y además se puede escuchar cada uno. Así que tú pones el pendrive que trae. El pendrive lo pones y vas mirando romance por romance y tienes todo el texto y tienes todos los comentarios, las comparaciones. En ese sentido es bastante exhaustivo, lo se puede decir. Claro, son muchos años que has dedicado a esto y te has encontrado con muchas versiones de los mismos romances. Y como se dice aquí en España, cada uno hijo de su madre, ¿no? No hijo de su madre, sí hijo de su madre, como él lo aprendió de su madre. No, pero lo digo como que hay unos que son en tal país se cantaban así, con esa música, en otro país con otra música. Claro, en Marruecos, en Tetuán lo cantan así, en Larache lo cantan diferente, el mismo tema, la misma historia. Y unos kilómetros nada más. Sí. Sí, y en Alcázar, más parecido a Larache. Alcázar y Larache tienen una cultura bastante musicalmente semejante. Pero Tetuán tiene un gran orgullo. Tenía muchas sinagogas, muchos jajamim, muchos rabinos famosos. Ahora, aquí tenemos una colección muy especial, porque tiene algunas cosas antiguas de los primeros años. Sí. Y algunas colecciones, por ejemplo, Armistead, que es el gran estudioso de esto, había coleccionado mientras grababa, y eso nunca se publicó. Ajá. Mis romances que yo grabé durante los 45 años que llevo recogiendo, muchos los publiqué con su texto, con su transcripción musical, pero ¿dónde está el oído? Claro. Y no se puede negar que la música, la melodía, es lo que mantuvo vivo a este repertorio. Uh-huh. El hecho de estar en el aire, de estar en la memoria, estar en el oído. Entonces, esto es lo que queríamos hacer así, presentar las dos cosas. También un repertorio especial. Personas, por ejemplo, que han grabado a su tía. Uh-huh. ¿Dónde están? ¿Tú las puedes escuchar? Donde yo quiero escuchar. ¿Dónde? En la Fonoteca Nacional de Israel, pero hay que... de la Fonoteca ahora hemos recuperado, por ejemplo, Henriette Yurchenko estuvo allá en los 30 y algo, hasta aquí, yo la conocí en Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que de los mejores recuerdos que tengo de Estados Unidos, no soy una gran admiradora, pero eso fue un encuentro muy lindo, una señora muy especial, muy activa y ella de joven, así que fíjate, yo la conocí, yo tendría sus 75 así, hace 10 años, y ella había estado en Marruecos como muchacha, como de 20, 30 años, ¿sabes? Quiere decir que eso tienen un valor histórico muy bueno. Entonces yo la convencí, le dije, mejor que tus grabaciones. Algunos discos ella hizo, pero poco. Siempre de una gran encuesta siempre sale. Entonces me dio en mano una copia de todos sus cassettes y yo lo llevé a la Fonoteca Nacional. Uh-huh. Así que eso está bien. Nahori. Ella también tiene en Canadá. Está en Canadá. Ella guardó grabaciones que grabó en Málaga, muchos, y también en Seattle. Uh-huh. Entonces ella también puso toda su colección anotada a la Fonoteca Nacional. También Judith Cohen, lo que grabó, presentó, ofreció. Quiere decir que... Otra infiltrada, otra ashkenazí infiltrada en el mundo sefardí. Para ella voy a llevar hoy este libro. Y quiere decir, son cosas que si no nos llegan al oído de las personas. Y esto es una posibilidad de tenerlo a mano
con todas las enormes explicaciones. José Manuel Freire agregó a cada romance un trasfondo no solo bibliográfico, sino también histórico. Muchos de los romances nuestros tienen Claro. Hablan de... Sí, del rey Fernando y de sus hijos, y de Sancho y de Urraca, y cómo se peleaban los hijos, y que puso a Alfonso en prisión. Es decir, son cosas que realmente sucedieron, pero se cantaron en romance. Claro. Y los judíos lo aprendieron y lo llevaron. Hasta tanto que ciertos romances que llevaron los judíos consigo en la expulsión, algunos de estos romances ya no se cantan en España, se olvidaron. Uh-huh. Pero era una cultura musical viva en España. Venían modas nuevas, venía la jota, venía la zarzuela, venían muchas cosas que interesaban a la gente. De modo que el romance quedó un poco relegado a la canción de la mujer en su casa. Uh-huh. El libro está editado por ¿qué editorial? Por... La Miniarra se llama. Sí, es de... No sé si conoces ¿cómo es el apellido de ella? Paula y Alex, ¿conoces? Que son... Bueno, son gente muy... Entonces Paula es la que lleva esta edición. Uh-huh. Y la ha hecho muy bien, la ha hecho con mucho cuidado. Sí, no, es un libro que como se deben hacer los libros, con pues tapadura sí, y tapadura, sí, y con todo. Pero que no le falta también las nuevas tecnologías, que decimos que hay un pendrive al final, claro, para que hoy en día ya si te ponen un CD, igual hay gente que ni saben lo que es un CD. Claro, los jóvenes ya no saben. ¿Y qué hacemos con todos los CD? ¿Tenemos que empezar a pasarlos? Sí, sí. Mira, yo tengo una estantería en casa. Y yo también, una biblioteca entera de CDs. Y nada. Hoy en día está todo en la red, ahí todo flotando. En las redes, sí. Bueno, lo que tenemos flotando también es qué es lo que hoy en día puede interesar a la gente de hoy de estas cosas que parece como que son de museo. Mira, tanto en la cultura, en la tradición española como en la sefardí, tenemos una generación perdida. Tenemos una generación salteada. ¿Qué quiere decir? Los que tuvieron, cuando yo comencé a trabajar, digamos, en el 1970, cuando yo empecé a trabajar, la gente de 50 años ya no sabía esto. Ya no lo sabían. Ya no sabía. Su madre sí. Tenías que ir a la madre. Al Beit Avot, a las residencias de ancianos y cosas así. Sí, o en la casa. A veces sucedían cosas realmente. Estábamos en un pueblo, porque yo he ido mucho con José Manuel Freire a grabar aquí en España. La España, porque yo buscaba qué había de común entre lo que cantaban las señoras en Zamora, en Salamanca, en Jerez, que cantaban de romances, y ver qué de estos romances tenían paralelos en el repertorio sefardí. Muchos lo tenían, por cierto. Además de una pequeña ola que llegó con la conquista de Marruecos. Porque la conquista de Marruecos venían gente de España con sus mujeres, con sus familias, y entonces entraban otros romances tardíos. Entonces hay romances... ¿A qué venía esto? A la generación perdida. La generación perdida es la que se modernizó. Una vez en un pueblo con José Manuel, con una señora toda vestida de negro como las señoras mayores, con un rodete, un moño, y nos acercamos y hablamos. Yo le pregunto si se acuerda de estos romances y lo que... Sí, empieza a cantar, fenomenal. Ya nos abalanzamos alegremente, y sale su hija con shorts, con una blusa, bueno, a otro gusto. Madre, vaya a pelar las patatas, que esto no sirve para nada. Ahí está. Así, y se fue la señora a pelar patatas. Ya. Ahora, lo interesante es que los nietos de esta señora que pela las patatas, los nietos ya se interesan. Claro. Ellos miran, ven gente, mucha, que se interesa. Es decir, no somos los únicos encuestadores, muchos encuestadores, muchos de la misma región se ocupan de su entorno, ¿sabes? Y es muy interesante que los nietos
sí se interesan. A los nietos buscan y se emocionan con estas cosas y aprenden. Algunos aprenden a tocar las panderetas que tocaban sus abuelas, ¿sabes? Así que hay, muy curioso, la generación salteada y los nietos que se interesan. Por eso me preguntas, ¿quién se interesa? Sí se interesa. Y dime una cosa, ¿en Israel también es así? En Israel hubo otro problema. En Israel, como es todo pequeño, se hizo una radio que se ocupaba de... Una radio nacional que tenía que ocuparse de todo. Claro, y se ocuparon y ponían en la radio lo poco que se había grabado. ¿Qué habían grabado? Había 2 o 3 discos, uno especialmente de Yoram Gaon, maravilloso, yo le admiro mucho, me gusta cómo canta, me gusta como actor, pero él cantó, como es de origen yugoslava su familia, las canciones románticas, que eso le gustaban a los yugoslavos, también a los yugoslavos goim, tienen su repertorio que es muy romántico, muy de amor, canciones líricas. Sí, sí. Y eso es lo que él recibió, y él pero como se ponía en la radio solo esto, claro. Esto se convirtió en el panteón del repertorio sefardí. Y a mí me daba mucha pena, porque son canciones líricas que entraron en el repertorio el siglo XIX máximo. No son los que no tienen raíces hispánicas, sino tienen una antigüedad que les da una calidad diferente de tradición. Pero eso es un fenómeno que pasa siempre, ¿no? Porque antes hablábamos de Argentina y me contabas de este coro, sí. Y en la Argentina incluso la gente que solamente hablaba yiddish sabía una canción en español que era Cuando el rey Nimrod. Exacto. Y el problema es que también los grupos de música sefardí hacían solo Cuando el rey Nimrod, es decir, es una canción bonita, pero tampoco puede ser que es la única, ¿no? Yo me acuerdo de estar sentada al lado de Nabón, el expresidente de Israel. Divino. Una personalidad maravillosa, muy práctico, muy... No pelear. Bueno, está sentado conmigo, está escuchando, no sé, alguien que cantan... ¡Ay, otra vez el rey Nimrod! ¡Ay, otra vez el rey Nimrod! Se agarraba la cabeza. Sí. Y por eso él me quería muy bien, yo lo quiero también, bueno, lo quería. Porque tú mostrabas porque la variedad. Claro, le gustaba que se puede recuperar tanto. Y bueno, justamente de recuperar tanto y de recuperar mucho va este libro, que por favor les recomendamos a todos los que se interesan por lo menos en la música, en la etnomusicología en general, en la tradición judía, en la tradición española. Hay tantos temas aquí que pueden interesar a mucha gente. Se llama el libro Antología Sonora de Romances Judeo-Españoles en el Norte de Marruecos y sus autores son el citado José Manuel Fraile Gil y aquí nuestra invitada Susana Baek-Shahak, a la que agradecemos mucho que se haya acercado y a la que vamos a invitar porque estamos aprovechando de que está durante varias semanas aquí en España para que nos cuente un poquito más de su vida, que es otro libro un poco más gordo que este. Pues sí. Muchas gracias. Encantada, con mucho gusto. La novia se bañaba, el novio se alegraba.